Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de manejo integrado de plagas y enfermedades de cultivo de cacao y café. Mi nombre es Raúl Aime, soy ingeniero agrónomo y hoy día en Escuela de Formación y Actualización Profesional vamos a tratar este curso, lo cual es ¿no? Todo enfocado a lo que es el MIPE, ¿ya? Bien, entonces de esta manera, pues, sin más que decir, vayamos a la parte de introducción, lo que vamos a desarrollar hoy día. Muy bien. Entonces, prácticamente cuando hablamos de lo que es el MIPE, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la sanidad, ¿no? Sanidad vegetal, en este caso, del cultivo de café y cacao. Por lo tanto, ¿no? Para poder hacer el manejo, vamos a hablar de lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Lo que es el MIPE. Que se preguntarán, ¿qué es el MIPE? Pues lo que es el MIPE es una estrategia esencial en la agricultura moderna, lo cual pues busca minimizar los daños causados por las plagas y enfermedades en los cultivos ¿no? de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. ¿Ya? Así es. Y en el contexto del cultivo de café y cacao, pues son prácticamente dos de los productos agrícolas más importantes y de valor económico a nivel, ¿no? a nivel mundial y de zonas tropicales, ¿no? Por lo tanto, lo que es la implementación efectiva del manejo integrado de plagas y enfermedades es importante, ¿no? Va a ser crucial. ¿Por qué? Porque para prácticamente para garantizar la calidad y la productividad al tiempo que se proteja, ¿no? la biodiversidad y la salud de los ecosistemas agrícolas. Eso es, entonces, más o menos sería, ¿no? El resumen de todo lo que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien, entonces, vayamos a ¿no? a la siguiente presentación. Bueno, hablemos un poquito, ¿ya? Vamos a aquí presentar ya algunos, ¿no? Algunas enfermedades y plagas que tenemos en ambos cultivos. De hecho, eh, pues como el café, tanto cacao, eh, pues se enfrentan numerosos desafíos, ¿no? Entre las cuales destacan las plagas y enfermedades. Cabe señalar que el 70% de mayoría de los cultivos es pues atacado, ¿no? Por las plagas, o sea que podemos tener esa pérdida, el 30% por las enfermedades. Ya, así es. De hecho, en cuanto a la calidad, ahí está, ¿no? La roya, que mayormente es un problema para el café, por ejemplo. Ya, Eh, la roya, también cuando hablamos de la plaga, ahí está el barrenador del tallo, ya en café, ¿no es cierto? Y otras enfermedades fúngicas y bacterianas que puedan devastar las plantaciones si no se manejan adecuadamente. También se conoce, ¿no? El barrenador del tallo es la larva de la broca, ¿no? La broca también ataca el fruto del café, de la broca del café, eso también vamos a verlo específicamente en las siguientes presentaciones. Por otro lado, tenemos el cacao. De hecho, el cacao es vulnerable a enfermedades como lo que es el moniliasis, ¿ya? Que es una enfermedad, o por qué no decirlo, es un agente causal, es un patógeno. Y también tenemos otro, ¿no? Lo que es la escoba de la bruja. Ya así también vamos a tener diversas plagas de insectos que atacan a estos dos cultivos. ¿Ok? Y se preguntarán, ¿por qué tenemos que hablar de los dos? ¿Por qué no hablamos solamente de café o de cacao? Porque, pues, tanto café y cacao comparten, ¿no? Este, edafoclimáticos similares. Ya, y por esa misma razón vamos a hablar de los dos. Además son cultivos tropicales, ¿no es cierto? Ya, así entonces, bueno, antes de profundizar el tema, así antes de entrar a lo más profundo del tema o al tema central del MIPE, conozcamos la importancia del manejo integrado de plagas y enfermedades. Por lo tanto, no ahí tenemos primero lo que es la sostenibilidad agrícola.
sea, porque yo tengo que ponerlo en práctica lo que hace el MIPE. No muchos dirán, ¿no es cierto? A ver, Orlando, hay que apagar el micrófono. Orlando Chanta, apagamos el micrófono, por favor. Les suplico a todos mantener sus micrófonos apagados. A ver, Orlando, ya hay que mantener los micrófonos apagados, por favor. Seguimos. ¿Ya? Decía que lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Promueve prácticas agrícolas sostenibles al reducir la dependencia de pesticidas químicos, los cuales pueden tener efectos adversos a largo plazo en el suelo, además en el agua y la biodiversidad. ¿Ya? Y al integrar estos métodos biológicos, culturales y mecánicos con el uso controlado de químicos, pues se preserva la salud del ecosistema agrícola y se mantiene su productividad a largo plazo. ¿Ya? Eso es. Bueno, otra importancia es la reducción de impacto ambiental. De hecho, pues el uso excesivo de pesticidas y fungicidas químicos no puede llevar a la contaminación del suelo y a los cuerpos del agua. De esta manera, ¿no? Afectando la flora y la fauna local. Por lo tanto, lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, pues minimiza este impacto ambiental porque se va a priorizar métodos no químicos. De hecho, vamos a hablar de control cultural, preventivo, ¿no? Mecánico y lo que es biológico. Entonces, estas prácticas, pues, nos ayuda bastante a reducir el impacto ambiental. Además, al no priorizar, tal vez al priorizar métodos no químicos, ¿no es cierto? Y promover el uso racional de pesticidas, mm, prácticamente va a ser sostenible, ¿no? La aplicación del MIPE. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso es la importancia, ¿no? Dos importancias que tenemos. Después de ello, también hablemos de la prevención de la resistencia a pesticidas. Sabemos muy bien que la aplicación repetida de un producto específico, ¿no? Puede conducir a la resistencia de plagas y patógenos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estamos dando frecuentemente, ¿no? Aplicamos repetidamente con el mismo producto. Entonces, cuando nosotros hacemos esta práctica, lo vamos a volver resistente a las plagas, ¿no? Entonces, por decir es, lo cual es, ¿no? El control químico. Entonces, cuando nosotros aplicamos repetidamente, lo que vamos a hacer es que estos métodos, el método de control químico, ¿no? Va a ser menos efectivo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la plaga o el patógeno se va a volver resistente. Entonces, ¿no? Lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Va a integrar prácticamente diferentes estrategias de control. Y vamos a ver cuáles son esas estrategias de control. No se preocupe. Lo cual pues nos ayuda a evitar, de hecho, a lo que es la resistencia. De esta manera asegurando que los métodos de control sigan siendo efectivos a largo plazo. ¿Ya? Así es. Y lo otro es la seguridad alimentaria. Por lo tanto, el MIPE, ¿no es cierto? Pues contribuye a la seguridad alimentaria al garantizar la producción continua y sostenible de cultivos clave como el café y el cacao. Entonces, esto es esencial para las economías de muchas regiones y para el sustento de millones de agricultores que dependen de estos cultivos. ¿Ya? Así es. Y después tenemos eh, otra importancia, ¿no? Otra importancia del manejo integrado de plagas y enfermedades. Por ejemplo, ahí está la calidad del producto. De hecho, si nosotros queremos ponerlo en práctica lo que es el MIPE, es porque queremos tener un buen producto, ¿no es cierto? Queremos cosechar producto, ¿no? Con menos efectos de plagas y enfermedades, ¿no? Queremos tener buena calidad del producto. Entonces, el manejo adecuado de plagas y enfermedades, pues nos va a asegurar la producción de cultivo de alta calidad
libre de daños causados por las plagas y enfermedades, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no? Esto no solo mejora la comercialización de nuestros productos, como el café y el cacao, sino que también, de hecho, pues vamos a aumentar su valor en el mercado, ¿no? Así sea mercado nacional o internacional, ¿ya? Eso es. Y otra importancia también está basado en la salud humana. Por lo tanto, ¿no es cierto? El manejo adecuado de plagas y enfermedades, ¿no es cierto? Prácticamente va a reducir riesgos en la salud humana. Entonces, el uso indiscriminado de pesticidas, de hecho, pues puede tener efectos negativos en la salud humana, tanto para los consumidores como para los trabajadores agrícolas, ¿no? Especialmente los trabajadores que están expuestos, pues, a estos productos, ¿no? Los que están en área de sanidad vegetal, los que están en área de aplicación, entonces los tractoristas, ellos están expuestos a los productos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a trabajar con los productos. Por lo tanto, lo que es el MIPE, ¿no? Reduce pues la necesidad de, ¿no? De aplicar pesticidas, ¿ya? Y promueve métodos más seguros, protegiendo así la salud de las personas involucradas en la producción agrícola y de los consumidores. ¿Ya? Así es, definitivamente. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no? Ya prácticamente seis importancias. Seguimos. Lo otro, también otra importancia de lo que es el MIPE es en cuanto al costo de producción. Entonces, pues, como sabemos, ¿no es cierto? El manejo integrado de plagas y enfermedades, pues puede resultar en una reducción de los costos de producción a largo plazo, ¿ya? Aunque la implementación inicial del manejo integrado de plagas y enfermedades puede requerir inversión en capacitación y nuevas prácticas. Ya entonces la reducción en el uso de productos químicos y el aumento, ¿no? en la eficiencia del control de plagas y enfermedades puede llevar a ahorros significativos. Así es, ¿ya? Así es. Y luego tenemos la resiliencia del agroecosistema. Por lo tanto, un sistema agrícola, ¿no? que utiliza lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades es más resiliente ante cambios ambientales y brotes de plagas o enfermedades. Y la diversidad de métodos de control y la promoción de prácticas agrícolas saludables, pues crean un agroecosistema más equilibrado y menos susceptible a perturbaciones. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Y después tenemos ya los principios del manejo integrado de plagas y enfermedades, lo cual también es importante, ¿no? ¿Ya? Em, y esto prácticamente ya es el proceso, ¿no? De cómo vamos a hacer el manejo. Y aquí tenemos primero, ¿no? En monitoreo diagnóstico, lo que es la vigilancia continua y el diagnóstico preciso. Y cómo yo voy a diagnosticar si tengo plagas o enfermedades. De hecho, el primer diagnóstico es a través de la observación, ¿no? Entonces, la observación regular nos va a ayudar a diagnosticar una plaga o una enfermedad, ¿no? Y solo así vamos a poder identificar la presencia y los niveles de plagas y enfermedades, ¿no? La presencia de broca de café. Muy bien, ¿dónde se ha encontrado? ¿En qué estado? ¿Estaba en larva, en adulta? Pues cierto. ¿Y cuál es el nivel de población de la plaga? De la misma manera, ¿no? Hablaremos de enfermedades. Allá, la roya del café. ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo se ha encontrado? ¿Con qué porcentaje? ¿Cuál es el nivel de esa enfermedad? Entonces, el primer paso es, ¿no? El monitoreo y diagnóstico, ¿no? Entonces, el monitoreo ahí está a través de la observación. Ahora, después de ello viene ya el diagnóstico preciso, donde ya tenemos que identificar de forma precisa
a las plagas y enfermedades. ¿Mediante de qué vamos a realizar el diagnóstico preciso? De hecho, mediante técnicas de muestreo. Tenemos que muestrear por planta, ¿no? Para evaluar las hojas y en caso de café, ¿no? Para identificar tal vez lo que es la roya. Si es en caso de cacao, también moniliasis, ¿no? Igualmente, entonces para ello tenemos que realizar muestreos y a la vez vamos a, ¿no? Utilizar la técnica de análisis visual, ¿no? Y cuando sea necesario también mm, vamos a realizar pues pruebas en laboratorio, ¿ya? Para ser más precisos en su identificación o en el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es. Eso es hasta ahí, ¿ya? Muy bien. Después viene otro punto importantísimo, lo que son umbrales de acción, que también tenemos que trabajar con umbrales de acción. Por lo tanto, tenemos que establecer umbrales, ¿ya? Entonces, tenemos que basarnos a la realidad de nuestro campo, ¿ya? Y lo trabajamos para cada, digamos, para cada plaga específico, ¿ya? O para cada enfermedad específica. Ya, entonces, la definición de niveles de población de plagas y enfermedades no van a justificar la intervención. O sea, por decir, en mi muestra encuentro dos brocas, ¿no? Y mi umbral de acción dice 1.5, o sea, de 1.5 de plagas que tú puedes entrar en una muestra, ya te está alertando, ya es tomar acciones, ya tienes que intervenir ya, pero solamente encuentras uno, ¿no? Porque de todas las que por muestra, digamos, trabajas con 10 muestras, 5 muestras por hectárea, ¿no? Va a depender. Entonces, eso se va a promediar, ¿no? Por eso se considera los decimales, ¿no? Nunca, pues, una partida no vas a encontrar, ¿no? 1.5 umbral, pero es que, no, pues, si no, estamos hablando del promedio. Entonces, ya de esa manera mm, vamos a establecer, ¿no? Este umbral y a tomar decisiones. De hecho, el impacto de cada plaga o enfermedad está basado, ¿no? En el impacto económico y el daño potencial al cultivo. Eso es. Después tenemos ya la intervención basada en umbrales. De hecho, es ya ¿no? La implementación de medidas de control solo cuando las poblaciones de plagas o enfermedades superen los umbrales establecidos. De esta manera, evitando el uso innecesario de pesticidas. ¿Ya? Eso es. Después viene la parte de educación y capacitación. De hecho, como profesionales o de repente como agricultores, ¿no? Dueños de una finca, tenemos que educar, ¿no? Tenemos que capacitar a nuestros personales. Pues ahí está la formación de agricultores y la difusión de conocimientos. Ya entonces, en mi campo, yo tengo que capacitar a los agricultores en técnicas de monitoreo, ¿no? De monitoreo de plagas y enfermedades, obviamente, también cómo debo identificar las plagas y enfermedades y métodos de control integrados. ¿Ya? Es otro de los principios. Después viene la parte de difusión de conocimientos. De la misma manera, tenemos que promover la educación continua y la transferencia de tecnología entre agricultores, investigadores y extensionistas agrícolas. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos la parte de lo que es la evaluación y ajuste. Ya, entonces ahí tenemos lo que es la evaluación continua y lo que es la documentación y análisis. Y entonces tendremos por ahí la revisión periódica de la eficacia de las estrategias de manejo implementadas y ajuste de las mismas, ¿no? Según sea necesario. Y lo otro es documentación y análisis. Por lo tanto, ahí tenemos el registro detallado de las observaciones, intervenciones y resultados para facilitar, pues, el análisis y la toma de decisiones informadas, ¿no? En la evaluación. Eso es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Entonces, hasta ahí con los principios.
¿no? Del manejo integrado de plagas y enfermedades. Ahora pasemos a otro punto importantísimo. Ya, entonces aquí sí ya vamos a hablar de forma más específica ya. Ya, o sea, vamos a entrar al primer paso. Y como podemos visualizar aquí en nuestra pantalla, hablaremos específicamente de lo que es monitoreo y control preventivo de plagas y enfermedades en el cultivo de café y cacao. ¿Estamos? Muy bien, entonces el primer paso, como les mencionaba, es el monitoreo en el cultivo de café. Entonces, vamos a hablar del monitoreo de plagas primero, porque no vamos a mezclar ya. Y vamos a hacer ejemplo con una sola plaga, porque después ya así cada agricultor, ¿no es cierto? Ya podemos ponerlo en práctica con todas las plagas identificadas, ¿correcto? Muy bien, entonces, en monitoreo de plagas, el primer paso es la inspección visual. Y entonces, lo que tenemos que hacer es realizar inspecciones visuales regulares para poder detectar signos de infestación por plagas como el barrenador del tallo o no lo que es broca del café. Ya en café estamos hablando, ¿no? El barrenador del tallo es esta, lo que tenemos ahí en la fotografía. No sé si logran visualizar, ¿ya? Aquí lo tenemos. Y este barrenador del tallo es, la larva, ¿no es cierto? De lo que es ¿no? Hipote, ¿no? Tenemos Hampei. Entonces, esta plaga, ¿no? Ataca al tallo. Ahora, en la broca del café, ¿no? Que ya está en adulto, que se conoce así. Entonces, la broca, pues, ya también ataca al fruto mayormente, ¿no es cierto? Causando daño al fruto. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, solo así vamos a poder identificar cómo voy a diagnosticar a la plaga. De hecho, debo tener muestras, ¿no? Por eso, por decir aquí, en la fotografía podemos visualizar de que sí estamos teniendo muestras, ¿no? Aquí tenemos las muestras, se ha abierto el fruto, entonces aquí se ha encontrado al bandido, ¿no? Al broca del café, ¿no es cierto? También ¿no? Se puede trabajar en el monitoreo con trampas de feromonas, donde hay que utilizar pues trampas de feromonas para monitorear la población de barrenador tallo del café, de esta manera facilitando la detección temprana y el control. ¿Ya? Así es. Después tenemos muestreo sistemático, donde tenemos que realizar muestreos sistemáticos en diferentes partes de la plantación para obtener una imagen precisa, ¿no? De la distribución y de la densidad de las plagas. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pues pasemos a los... Muy bien. Entonces, otro punto. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es el monitoreo de enfermedades. ¿Ya? Monitoreo de enfermedades. Bueno, después de ello tenemos, ¿no? Lo que es la parte de mm, lo que es ya específicamente de enfermedades, ¿no? En el mismo cultivo del café, ¿ya? Así es. Entonces, igual, ¿no? Tiene su proceso, ¿no? Lo que es el monitoreo de enfermedades. Y que monitoreo de plagas igual también tiene su proceso de monitoreo de enfermedades. Por lo tanto, el primer paso en monitoreo de enfermedades es la inspección de hojas y frutos. Ya, entonces, así como vemos en la fotografía ¿no? En nuestra pantalla, ¿no? Tenemos que inspeccionar de forma regular las hojas en los frutos, ¿no? En busca de síntomas de enfermedades como la roya del café, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos atracnosis, por ejemplo, ¿no? Esto es atracnosis. Ya también, o sea, mayormente como enfermedades en cultivo de café vamos a tener enfermedades clave, lo que es la roya del café y lo que es la atracnosis. ¿Ya? Y después tenemos que identificar síntomas. Y para ello, ¿no? Para que puedan identificar síntomas, de hecho, tenemos que tener agricultores
capacitados para poder identificar correctamente los síntomas de enfermedades fúngicas, bacterianas y virales. ¿Ya? Así es. Em, Bien, y de la misma manera también tenemos que tener pues registro detallado, ¿no?, de la incidencia y la severidad de enfermedades para analizar tendencias y planificar intervenciones, ¿no?, a futuro. Así es. Muy bien. Y ahora veamos, ¿no?, lo que es el control preventivo de plagas en el cultivo de café. ¿Ya? Y así también vamos a ver el control preventivo de enfermedades. Bueno, primero, cuando hablamos de control preventivo en el cultivo de café, está el control cultural. ¿En qué consiste el control cultural? Que es un método preventivo. Ahí está la poda y aclareo. Y lo otro es el manejo de sombra. Por lo tanto, como preventivo, si quiero prevenir, no quiero tener plagas, lo que yo tengo que hacer es realizar podas regulares y aclareo de ramas para mejorar la ventilación y reducir la humedad, condiciones, ¿no?, que favorecen la proliferación de plagas. Y después tenemos otro, ¿no?, lo que es de controlar el nivel de sombra en la plantación, ¿no?, para poder evitar, ¿no?, condiciones propicias para las plantas. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y después de ello, tenemos lo otro, ¿no? Lo que es el control preventivo de enfermedades en el cultivo de café. Igual, ¿no? Pero de enfermedades. Y para poder prevenir enfermedades en el cultivo de café, ahí está, ¿no? Igualmente el control cultural, pero que es muy diferente, ¿no? Para las plagas, ahí está la poda y aclareo y manejo de sombra. Para las enfermedades, para prevenir, está la eliminación de plantas infectadas y la sanidad de herramientas. Son muy diferentes, ¿te das cuenta? Ya no son iguales, no es que ya con la práctica de preventivo para las enfermedades, también voy a prevenir de las plagas, no, no. A cada uno es específico, ¿no? Las prácticas o las actividades. Por eso, para control como control cultural preventivo de enfermedades en café, ahí está la eliminación de plantas infectadas. Por lo tanto, lo cual pues consiste en remover y destruir plantas infectadas para prevenir la diseminación de enfermedades. El otro es la salinidad de herramientas, ¿ya? Donde tengo que desinfectar herramientas de poda y cosecha para evitar la propagación de patógenos, ¿ya? Eso es. Ok, muy bien. Seguimos. Ahora pasemos ya a lo que es el cacao. Bueno, aquí ya con parte de monitoreo, ¿no es cierto? Aquí cerramos con el de café, ¿ya? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, el monitoreo en café, ¿no es cierto? ¿Ok? Su control preventivo también. Ahora aquí ya vamos a hablar específicamente de lo que es el monitoreo en el cultivo de cacao. Ya, entonces, igualmente tenemos monitoreo de plagas y monitoreo de enfermedades en el cultivo de cacao. ¿Ya? Así es. Entonces, entonces tenemos primero lo que es en monitoreo de plagas, lo que es la inspección visual. También vamos a utilizar trampas de feromonas de luz y muestreo sistemático. ¿Ya? Así es. Por lo tanto, igualmente como en el café, ¿no? Para el monitoreo de plagas tenemos que inspeccionar de forma regular a nuestras plantas, ¿no? En busca de signos de plagas como insectos y roedores, ¿no? Solo así vamos a poder encontrar al bandido, la que está haciendo daño al cultivo. Otro es el uso de trampas de feromonas de luz. Igualmente, ¿no? Tenemos que realizar muestreos con trampas de feromonas y luz, ¿no es cierto?, para monitorear poblaciones de insectos plagas. Por otra, por otro lado, también no se tiene que realizar pues muestreos regulares en diferentes áreas de la plantación de cacao. ¿Ya? Y en cuanto al monitoreo de enfermedades, ahí está, ¿no?
inspección de mazorcas y hojas, que mayormente es donde se van a presentar las enfermedades. Ya entonces tenemos que revisar, ¿no?, las mazorcas, así como podemos ver en la fotografía, en busca de esos signos y síntomas. Ya, y aparte de ello, tenemos que monitorear también las hojas para detectar síntomas de enfermedades como la moniliasis o lo que es la escoba de bruja en las hojas. ¿Ya? Así es. Una vez que, de que se ha realizado esta inspección, tenemos que llevar registros detallados, ¿no?, de la incidencia de enfermedades y luego analizar los datos para poder identificar patrones y planificar controles. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, y aquí tenemos ya la parte de lo que es el control preventivo de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao. Ya, así como lo hemos visto en café, igual también tenemos prácticas. Ya, son similares, como le decía, por esa misma razón comparten, ya tienen ciertas cosas en común lo que es el cacao y café. Hablemos de control cultural. Por ejemplo, para prevenir plagas en café, ¿de qué hablábamos? También hablábamos de manejo de sombra, ¿sí o no? A lo que sí hablábamos. Ya, también era una de ellas la poda, ¿no? Pero en este caso, sí, ahí se varía, por ejemplo, ¿no? En cacao no hay casi, digamos, también es preventivo, pero no tanto. Lo que sí nos va a ayudar a prevenir en cuanto a las plagas es la limpieza del suelo, ya la limpieza del suelo. Por lo tanto, para prevenir plagas en el cultivo de cacao, tenemos que ajustar la densidad de sombra para reducir la humedad y la proliferación de plagas. Ya porque, como sabemos, pues, de hecho, en las primeras etapas de edad, la planta de cacao necesita de sombra y comúnmente se asocia pues con el plátano, ¿no? Con el banano. Pero una vez que ya está grande, ya tenemos que, ya lo eliminamos las plantas de sombra. Ya, y si nosotros, ¿qué pasa si lo dejamos? Hay muchos agricultores que lo dejan. No, es que también voy a cosechar plátano. Lo dejan y después, no, el plátano o las plantas de sombra generan microclima. Ese microclima prácticamente pues genera un nuevo ecosistema y ese ecosistema muchas veces es pues como un hospedero para las plagas. Por eso se tiene que realizar un buen manejo de sombra. Eso, de hecho, está dentro del manejo agronómico, ¿ya? Así es. Por otro lado, también tenemos que mantener el suelo limpio de residuos vegetales que puedan albergar, ¿no? O albergar plagas. Así es. Después tenemos el control preventivo de enfermedades en el cultivo de cacao. Igual ahí está, sí, ahí está la poda sanitaria y el manejo del suelo. Igual, de la misma manera, ¿no? Tenemos que realizar podas regulares para poder eliminar partes afectadas, ¿no? Y mejorar la circulación del aire, porque es bastante susceptible a la humedad el cacao. Cuando hay demasiada humedad, rápido nomás va a atacar en cualquier patógeno, ¿ya? Eso es. Por eso, un buen manejo, ¿no? Una buena circulación de aire, vamos a generarlo con una buena poda, ¿no? Una buena poda sanitaria. El otro, otra práctica cultural es implementar, ¿no? Eh, prácticas que mejoren pues la salud del suelo y reduzcan la incidencia de patógenos. Ya también una forma de prevenir. Seguimos. Eh, bueno, ahora sí ya entremos a lo que es el control. Bueno, hasta aquí hemos visto solamente lo que es el parte de monitoreo y el control preventivo, ¿no? De plagas y enfermedades en el cultivo de café y el cultivo de cacao, ¿no es cierto? Ya, monitoreo y control preventivo. Y ahora sí, hablemos específicamente del control biológico de plagas y enfermedades en ambos cultivos. Y primero vayamos para el cultivo de café. Entonces aquí tenemos el control biológico en el cultivo de café. Ya vayamos.
Entonces, el control biológico de plagas. Vamos a tener tres, ¿no? formas de poder controlar disculpen, a ver, biológicamente. Entonces, primero tenemos a los entomopatógenos, ¿ya? Batallón de entomopatógenos para el control de plagas del café, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los hongos entomopatógenos y también vamos a tener ¿no? nemátodos entomopatógenos. Por ejemplo, en los hongos tenemos a Beauveria baciana, ¿no? que es un hongo entomopatógeno. Y este hongo es buenísimo para controlar la broca del café. Y ahí pueden visualizar en la fotografía, ¿no? Lo que es Beauveria baciana, que está controlando ¿no es cierto?, a la broca. Y este blanco que vemos son los, ¿no? Este, micelios del hongo de Beauveria baciana. Ya, eso es. Entonces, ahí está, ¿no? Prácticamente ha controlado a la broca del café. ¿Ya? Y este entomopatógeno, lo que es el Beauveria baciana, pues se aplica mediante aspersiones directas sobre las áreas infectadas, ¿no? De esta manera causando infecciones letales en las plagas. Se va a infectar, se va a desarrollar, se va a proliferar en el cuerpo de la plaga y al final va a matar, ¿ya? Así es. Después tenemos también los entomopatógenos que son los nematos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Esternermena, ¿ya? Y también tenemos a Heterorabites, que son dos especies de nemátodos que son entomopatógenos y pues mayormente atacan a larvas de insectos plaga en el suelo, o sea, plagas del suelo que se encuentran ¿no? en el cultivo de café. De esta manera, pues controlan plagas del suelo como algunas especies de escarabajos que atacan al café. ¿Ya? Así es. Ok, entonces hasta ahí con los entomopatógenos. ¿Ya? Entonces ahí tienen para que puedan controlar la broca del café. Y también para los escarabajos, ¿no? Y otras plagas, y mayormente va a atacar también en estado de larva, ¿no? Ya bueno, después tenemos a los depredadores naturales. De hecho, eh, en cuando esto está dentro de enemigos naturales, ¿no? Ahí está los depredadores y los parasitoides, ya que también son dos grupos, no es solamente uno. Ya, entonces, en depredadores naturales tenemos, por ejemplo, el grupo de parasitoides, ahí está la avispa parasitoide, ¿ya? Especies como ¿no? Prorux, Nasuta, ¿no? Que parasitan pues las larvas de la broca del café. También, o sea, este avispa parasita y por lo tanto va a reducir las poblaciones ¿no? la broca del café. Por otro lado, tenemos también otro depredador, ¿no? Coccinélidos. ¿Qué es eso de coccinélidos? ¿No? Las mariquitas. Creo que muchos lo conocemos, ¿no? Cuando hablamos de control biológico, ahí está en la primera lista las mariquitas. Y las mariquitas o los coccinélidos, pues son depredadores de pulgones y otros insectos pequeños, ¿no? Que pueden afectar al café, ¿ya? Y su comida favorita y de ciertos, mayormente ¿no? De insectos pequeños, que puede ser como trips, ácaros, huevecillos, ¿no? De algunos insectos, ¿ya? Y de pulgones también, o sea, su comida, su plato favorito de coccinélidos son ¿no? Pulgones. Ok, muy bien. Ahora veamos o conozcamos ya igualmente en el cultivo de café, pero el control de enfermedades, ¿ya? Control de enfermedades. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener para control de enfermedades en el cultivo de café a los microorganismos antagónicos y a las bacterias benéficas. Igualmente, dos batallones para controlar enfermedades en el cultivo de café. Entonces, primero que tenemos es a Trichoderma sp. Y actúa como un microorganismo antagónico. ¿Y cómo es eso?
¿Qué se entiende por antagónico? Pues el hongo antagónico o antagonista prácticamente es pues utilizado para ¿no? combatir enfermedades fúngicas del suelo. En este caso hablemos, ¿no? en café para la roya del café, ¿ya? Por lo tanto, el Trichoderma sp pues va a competir con los patógenos, o sea, en este caso con la roya, ¿no? Con la roya del café, ya va a competir. ¿De qué va a competir la roya del café con Trichoderma sp? Van a competir por espacio, ¿ya? Se van a quitar el espacio y nutrientes, ¿no? Que también necesitan estos microorganismos, no es que no se nutren, también se nutren, ¿no? Y entonces van a tener esa competencia y también el Trichoderma sp pues puede, ¿no? Parasitarlo directamente a la roya del café, ¿ya? Eso es. Por eso se dicen o se conoce como un microorganismo antagónico. Imagínate en el espacio, en el suelo, en la biomasa de la planta, si primero se establece trichoderma y ya no le deja ya que se prolifere la rueda del café, ya fue ya, no va a poder atacar difícil. Pero imagínate que no tenías este trichoderma sp. Fácilmente roya del café se va a establecer y va a presentar sus síntomas, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos las bacterias benéficas, ¿no? Ahí está lo que es el Bacillus subtilis. Y este Bacillus subtilis pues se utiliza como biofungicida para controlar enfermedades foliares y del suelo, ¿no? Y pues mediante la producción de antibióticos naturales y ¿no? y la inducción de resistencia en la planta, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y entonces hasta ahí con el cultivo de café, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué viene? Ahora pasemos a lo que es el cacao. Y igualmente empecemos por las plagas. Entonces, igual tenemos el control biológico en el cultivo de cacao. ¿Ya? Gracias. Vayamos por control de plagas en el cultivo de cacao de forma biológica, obviamente. Igual tenemos los microorganismos entomopatógenos, hongos entomopatógenos y los depredadores naturales. En este caso, cacao pues se trabaja con, no es Beauveria bassiana, ¿no? No lo es, sino aquí, como por ejemplo, como Beauveria bassiana hemos trabajado para el café, ¿no? Ahora para el cacao tenemos a Bacillus thuringiensis, ya, también es un microorganismo entomopatógeno. Y este Bacillus thuringiensis es un microorganismo, ¿no? que se usa pues para el control de larvas de lepidópteros que afectan hojas y los frutos del cacao. Entonces, el Bacillus thuringiensis pues produce toxinas, definitivamente. Ya produce toxinas que son ingeridas por las larvas y cuando se ingiere pues en su sistema digestivo ¿no? se prolifera, no se desarrolla y finalmente causa su muerte, ¿no? de las larvas de insectos plagas. ¿Ya? Eso es. ¿Correcto? Muy bien. Después tenemos a los hongos entomopatógenos, ¿ya? Igualmente, ¿no? Ahí tenemos a Metarrhizum anisoplidae, ¿ya? Este hongo, ¿no? Es eficaz contra una variedad de insectos plaga, ¿no? Incluyendo ciertos escarabajos y termitas, ¿no? Que atacan al cacao y se aplica, ¿no? En el suelo o directamente sobre las plagas, ¿ya? Así es. Y tenemos enemigos naturales. Ahí está el depredador, ¿no? Depredador natural. Las hormigas azteca, ¿ya? Y estas hormigas igualmente pues son depredadoras y controlan plagas como las cochinillas, ¿ya? Ciertos escarabajos al fomentar colonias en los árboles de cacao y patrullar, ¿no? El dosel en busca de presas, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y ahora tenemos el control biológico de enfermedades en el cultivo de cacao. Ya, y ahí tenemos dos. Ahí tenemos los microorganismos antagónicos y las bacterias benéficas.
Ya, bueno, seguimos o vamos a seguir utilizando Trechoderma SP igualmente ¿no? en cacao. De hecho, así como mencionábamos, ¿no? Al igual que en el cultivo de café, pues Trichoderma sp se usa para controlar enfermedades fúngicas del suelo como la de moniliasis en el cultivo de cacao. También el Trichoderma sp se ha utilizado pues para, ¿no? Para controlar la escoba de bruja. Así es. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí tenemos igual la trichoderma. Ahora también tenemos las bacterias benéficas. Ahí están las pseudomonas, ¿no? Fluorescens. Ya las pseudomonas fluorescens son bacterias, ¿no? Que se puede inducir, ¿no? O pueden inducir, ¿no? Resistencia a las plantas de cacao. Y como va a tener esa resistencia a la planta, aparte de ello, de repente de inducir a resistencia a las enfermedades, también va a suprimir patógenos del suelo, o sea, va a eliminar, ¿no? Va a eliminar patógenos del suelo a través de la competencia y la producción de compuestos antibacterianos y antifúngicos. Entonces, ahí está la importancia de las pseudomonas, ¿no? Fluorescens, ¿no? Eso es. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí con esto pues cerramos, ¿no? Con el control biológico, ¿no es cierto? Control biológico en el cultivo de cacao, ¿no es cierto? Tanto de las plagas y enfermedades. Y es importante esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que es el uso de pesticidas y fungicidas en el manejo integrado de plagas y enfermedades en los cultivos de, ¿no? de café y cacao. Ya, entonces aquí tenemos el uso de pesticidas y fungicidas en el cultivo de café. Entonces tenemos ciertas consideraciones generales. Primero, tenemos ¿no? Lo que es el monitoreo y umbrales de acción. Ya, también desde la selección de productos, lo que es la rotación de productos. Ok, entonces, vayamos. Primero, como lo hemos visto, ¿no? En lo que es el principio de MIPE, es la parte de monitoreo y umbrales de acción, ¿no es cierto? Entonces, para poder usar pesticidas o fungicidas, primero tenemos que realizar inspecciones, ¿no es cierto? Y así vamos a poder detectar la presencia o el nivel de plagas y enfermedades. Luego tenemos que establecer un umbral, ¿no? O umbrales, así, ¿no? Que tienen que estar basados en criterios económicos y biológicos, ¿no? Para decidir cuándo aplicar pesticidas. Una vez que hemos establecido nuestro umbral, ¿no? Viene la parte de selección de producto. Allá, ¿con qué producto voy a trabajar? Ya, ¿con qué producto? Entonces, para ello también tenemos que trabajar, ¿no? Con pesticidas selectivos y con fungicidas eficaces. Por lo tanto, la recomendación es optar, ¿no? Por pesticidas que sean específicas para las plagas objetivo y que tenga pues un menor impacto sobre organismos no objetivo, como depredadores y polinizadores. De la misma manera, también tenemos que elegir fungicidas que sean efectivos contra las enfermedades específicas del café, ¿no? Como para la roya, pero que también pues minimicen la resistencia de patógenos. Y lo otro es la rotación de productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no para prácticamente para prevenir la resistencia de plagas y patógenos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿no? Alternar, ¿no? Los ingredientes activos mm, para, para prácticamente para prevenir la resistencia de las plagas y enfermedades. Ok, muy bien, entonces son las consideraciones generales. Y ahora veamos ya el uso de pesticidas y fungicidas en el cultivo de café, o sea, ya las prácticas específicas. De hecho, esto es lo que muchos de repente quieren, ¿no? Entonces ahí tenemos primero para el broca del café, por ejemplo, ¿no? Hay que utilizar ¿no? Pesticidas específicos, ya cuando los niveles de infestación superen umbrales establecidos, ¿ya? De la misma manera, hay que aplicar, ¿no? Pesticidas de manera localizada y selectiva en áreas infectadas, por decir que puede ser el barrenador del tallo del café, ¿no? Eso es. De igual manera, para la roya del café,
también no se aplica fungicidas específicos durante las épocas críticas de desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Y así, no podemos trabajar, ¿no? En cuanto a otras enfermedades, podemos usar fungicidas como medida preventiva o pues curativa según las recomendaciones específicas del manejo integrado. Así es. Y aquí igualmente tenemos para el cacao, ¿no? De hecho, primero el monitoreo y umbrales de acción, ¿no? La vigilancia periódica, establecimiento de umbrales, después viene la parte de selección del producto, ¿no? Con qué producto vamos a trabajar. Entonces, buscamos o optamos por productos específicos, ¿ya? Y igualmente, o sea, por pesticidas específicos y fungicidas específicos, ¿ya? Para cada, digamos, para cada enfermedad. Por ahí te va a decir un vendedor de productos químicos, te va a decir, este producto te va a controlar la roya, te va a controlar también la moniliasis, así, ¿no? Entonces, eso es prácticamente como quien dice, porque quiere negociar, ¿no? Porque quiere vender, no porque realmente es así. Entonces, eso es la recomendación, que optemos por pesticidas selectivos. ¿Ya? Y de la misma manera también en cacao pues tenemos que diversificar modos de acción. Y entonces tenemos que retar el uso de pesticidas y fungicidas con diferentes modos de acción para prevenir la resistencia y mejorar la eficacia. Así es, ¿ya? Así es. Y aquí tenemos las prácticas específicas. Igualmente, por ejemplo, en cuanto a las plagas, en cacao tenemos la cochinilla del cacao, ¿no? Y también tenemos los miridios y otros insectos. De la misma manera, ¿no? Tenemos que aplicar pues insecticidas selectivos cuando sea necesario, siempre considerando la fase de desarrollo de la plaga y los riesgos asociados. También, ¿no? Utilizar insecticidas específicas según el monitoreo de la población, ¿ya? Así es. En cuanto al control de enfermedades, también se tiene que aplicar fungicidas preventivas, ¿no? Durante los periodos críticos de desarrollo de la enfermedad. ¿Y cuál es el periodo crítico en el cultivo de cacao? Es la etapa de floración y fructificación. Entonces ahí es donde tenemos que estar al tanto en control de la enfermedad, ¿ya? Mayormente para evitar lo que es moniliasis, ¿ya? Pero si hablamos de escoba de bruja, de hecho, para ello también tenemos que, más por parte preventiva, es donde hay que implementar, ¿no? Medidas de control integrado, incluyendo, ¿no? Como fungicidas y prácticas culturales para reducir la propagación de la escoba de bruja. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos las buenas prácticas de uso de pesticidas y fungicidas. De hecho, lo primero es la aplicación precisa y dosificación correcta. Y además, nuestros equipos, ¿no? Nuestra mochila y todo aquello tiene que estar bien calibrado. Y tenemos que respetar la dosificación adecuada. ¿Y cómo yo respeto? ¿Dónde saco la dosificación? No nos has dicho, ingeniero. La dosificación viene en su ficha técnica o en la etiqueta del producto. Y esa dosis, esa dosificación no tenemos que alterar, no tenemos que variar. ¿Por qué? Porque esa ficha técnica está aprobada a través de ensayos no de investigación. ¿Ya? Así es. Otro, seguridad y protección ambiental. Y para ello no tenemos que trabajar, ¿no? Con los EPPs y también, ¿no? Eh, también tenemos que reducir lo que son las derivas. Por lo tanto, hay que aplicar, ¿no? Pesticidas bajo condiciones climáticas adecuadas. Por decir, ¿no? En las mañanas o en las tardes, ¿ya? O de noche, podría ser. ¿No? Por la protección ambiental, porque imagínate, de día ahí vamos a tener enemigos naturales, vamos a estar con polinizadores, entre otras, y lo vamos a erradicar. Otro, monitoreo de post-aplicación, donde hay que evaluar la efectividad, ¿no? de cada producto, si ha sido efectivo o no, y se pregunta acá, ¿en qué tiempo va a ser su efecto? Y va a depender también del producto, si es sistémico o de contacto, ¿ya? Y así es. Y aquí tenemos, ¿no? La parte
lo que es la estrategia para prevención de plagas y enfermedades. Así es, por decir, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer para prevenir las plagas y enfermedades? Por ejemplo, podemos optar por variedades resistentes, ¿no? Para el café, puedo optar por variedades de café que sean naturalmente resistentes a enfermedades como el arroyo, ¿no? O el nemátodo. Igualmente en el cacao. Ya ahí está la Trinidad, entre otras que hoy en día ya tenemos, mayormente vamos a tener híbridos, ya con códigos que no tienen un nombre específico. ¿Ya? Así es. Em, y por otro lado, también podemos prevenir con el manejo del suelo y la nutrición de las plantas, ¿no? Con prácticas de fertilización, como dice el dicho, un suelo bien, ¿no? Un suelo fértil y una buena planta, mejor dicho, una planta de buena salud, no va, prácticamente va a estar fortalecido y va a ser menos propenso a plagas y enfermedades. ¿Ya? Así es. Ok, entonces de esta manera hemos llegado a la parte final y si habría alguna consulta, duda, adelante, les escucho. A ver, lo que tenemos que identificar es, ¿no? ¿Qué tipo de, ¿no? ¿Qué tipo de plaga tienes? No me estás de repente especificando, ¿no? Tienes cacao, ¿no es cierto? Y tienes gusano, a pesar que la poda al día de insecticida puedo aplicar. Claro, puedes trabajarlo con ozono agro, ¿ya? También con lo que es el Not Flay, pero mi recomendación es que tienes que identificar específicamente a la plaga, ¿ya? Identificar a la plaga, ¿ya? Y recién optar por un producto específico, ¿ya? Pero como preventivo puedes trabajarlo este, con los productos biológicos, ¿ya? Y ya les he dicho ya cuáles son esos productos biológicos. Eso es mi estimado, ¿ya? Así es. Bien, ya siendo 7:04, vamos a darlo por finalizado el curso, ya que también vamos a tener pues otro curso, ya, y ya nos estamos pasando la hora. Así que muchas gracias. Y las personas que todavía no se han inscrito al curso tienen el correo y el número de celular de WhatsApp, ¿no? De la institución. Y si de repente hay consulta, duda, ¿no? Y que tal vez en este tiempo no podemos responder, igualmente tienen mi correo y mi número de celular para que puedan escribirme, ¿no? Al interno. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Igual, buenas noches.